a tener una clase especial. Van a haber 2 contenidos que se van a revisar. Uno que corresponde con el cierre del contenido y otro que corresponde con tema de ampliación, atención y seguimiento de los proyectos que cada participante está realizando. Entonces, bueno, ese es el tema que vamos a revisar esta noche con el profesor Dilian. Y bueno, sería nuestro último encuentro de asesoramiento, ya para cerrar el acompañamiento de este ajuste metodológico del diplomado 2.0. Profe Dilian, tiene usted la palabra. Sí, buenas noches. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Carlos. Bueno, en el día de hoy vamos a hacernos eco de las recomendaciones y más que recomendaciones, sugerencias del compañero que fue Rafael, que hizo las acotaciones en cuanto a algunos temitas que quizás no abarquemos todo, pero sí por lo menos dar luces de lo que es el troubleshooting o considerar no solamente el tema de los voltajes, sino que considerar también algunos tips que habíamos pensado integrar en esta última diapositiva o lección con respecto a requerimientos técnicos de los voltajes y de prueba de componentes y de jumpers, que es el tema de la continuidad de estos cables. Vamos a estar usando muchos vídeos ilustrativos dentro de la secuenciación. Eso va a ayudar mucho a la hora de hacer la integración pedagógica. Entonces hemos titulado la lámina o la lección 11 como el último día de esta sesión sincrónica, Troubleshooting y Proyecto de Experiencias Exitosas Camino a la WRO 2023. Entonces, pues, tratar de ayudar a los docentes con la lección anterior, pero antes de entrar en ello, pues recordarles que aquí vamos a reestructurar o estructurar los procedimientos que se pueden más o menos plantear de forma muy básica y sencilla por cualquier persona que no tenga mucha experiencia en la construcción de proyectos electrónicos, pero la idea es estructurarlo para que ellos puedan rastrear errores cuando están montando su proyecto basado con la plataforma Arduino. Y esto pues se pueden extrapolar también a cualquier circuito electrónico. Realmente estas técnicas son técnicas genéricas que lo que hacen es pues conferir cierto patrón de conducta a la hora de nosotros poder rastrear diferentes tipos de situaciones que se puedan presentar en el montaje, más cuando se tratan de personas inexpertas. Ahora, la idea de esto es que al final de esto podamos tener un espacio como de discusión, no, sino más bien una puesta en común de las cosas que ellos puedan en algún momento poder resolver y hacerle siempre en los hallazgos ese resumen, ¿no? De qué cosas quedaron claras en cuanto a usar el voltímetro y hacer las mediciones pertinentes y el manejo de los voltajes que el Arduino y el Arduino Nano, el Uno y el Nano, puedan entregarnos y cómo poder alimentarlo. Básicamente es eso. Y la segunda parte, como bien lo mencionaba la licenciada Astrid, es exponer los proyectos o sea, las temáticas ya planificadas, que podamos hacer una puesta en común donde 2 o 3 participantes puedan de manera muy concreta y sucinta mirar cómo se apegan a las temáticas y cómo ellos consideran que el Arduino puede ser parte de ese gran proyecto. Siempre recordarle a los participantes que el Arduino no es la solución a su proyecto. El Arduino es la parte esencial de su proyecto. Eso sí lo pueden pensar, pero craso error y flaco favor nos hacen en pensar que la competencia, que tiene un rango de abierto en futuros innovadores, esté circunscrita solamente a proyectos con Arduino. Nosotros hemos presentado una alternativa de todas las que se van a encontrar dentro de ese Hollywood, y la verdad es que nosotros tenemos que decirle: con esto tenemos una lógica de trabajo, tenemos un proyecto que usted ha venido trabajando con sus estudiantes o que piensa presentar con sus estudiantes y ahora queremos que usted nos lo comparta. Por muy somero que sea, por muy sencillo que sea, siempre es positivo el impacto que causa poder mostrar lo que yo hice y que los otros también puedan recibir lo que yo he desarrollado o propuesta como mis estudiantes, o cómo les va yendo con el desarrollo de su proyecto. Pero siempre recuerden que ellos deben mencionar el título de su proyecto. Si usted puede permitirle compartir la plantilla
pues bienvenido sea. Nada, entonces lo acostumbrado de siempre, se presenta la actividad de ampliación. La sesión anterior, en este caso, después se trataba de construir un sistema que abra y cierre una puerta automática y que encienda una bombilla para hacer una iluminación de los transeúntes. El contenido, como les expliqué, sería el troubleshooting en cuanto a las técnicas, las herramientas. Entonces empezamos pues a aplicar los conceptos de medir jumper, los tipos de jumper que hay, y luego la pregunta generadora, que es acercarlos al proyecto para que ellos vean vinculación con ese contenido. Entonces de ahí para adelante viene el tema de la alimentación de lo que es el Arduino Nano. Nos hemos concentrado en él, no olvidando al Arduino Uno, pero sí al Nano, que es lo que ellos van a encontrar como Arduino, y verlo desde el punto de vista de qué cosas se pueden hacer para alimentarlo, qué métodos se pueden seguir, qué rutas, cuáles son las alternativas. También está tanto para el Nano como para el Uno, y hemos incluido explicar el uso del módulo de alimentación de 3 voltios y 5 voltios que nos presenta el MB102, la parte del módulo, y cuando podemos también utilizar una fuente externa de alimentación para el Arduino, cuáles son los requerimientos. Y algo muy importante que siempre menciono, no solamente conocer las potencialidades del dispositivo Arduino Nano 1, sino sus limitaciones en cuanto a requerimientos de demanda de corriente que le podemos aplicar a él. Cuánto nos puede entregar bondadosamente sin quemarse, en pocas palabras, y cuánto él admite también en su entrada en cuanto a voltaje para no dañarlo. Entonces, pues la pregunta generadora, y entramos entonces en la experiencia de uso. Aquí ya pues no voy a entrar en esta temática, puesto que ya creo que a estas alturas debemos ir utilizando esta lámina como para tratar de ubicar tipo checklist dónde están ubicados nuestros proyectos. Sería interesante que en esta ocasión usted pudiera hacer una preclasificación y ubicarlos a ellos dentro de estas ejes temáticas. No que sean los únicos, pero sí nos ayudan a orientar tanto en conexión sobre el agua como en conexión con las tecnologías de información, qué hacer. Así que sería bueno que usted pudiera hacer como especie de un inventario pedagógico, una auditoría, ya le llamo una auditoría pedagógica, didáctica o de proyecto, como usted quiera nombrarle. Esa auditoría pudiera decir, bueno, tenemos en el equipo 2 propuestas de transporte sobre el agua, tenemos uno sobre comunicación de comunicar personas, de conexión de dispositivos, tengo uno de eficiencia energética, tengo una propuesta de transporte marítimo seguro, tengo uno de infraestructura e innovación industrial, otro de energía alternativa. Esta plantilla le puede funcionar para la segunda etapa, poder usted hacer que ellos mismos preclasifiquen y se autoevalúen dónde están ubicados, y por qué no entre los compañeros ayudar a cada uno de los compañeros a que queden dónde están ubicados, y el que no, entonces puede ir acercándose con la orientación que le brinde otro de acuerdo a lo que está haciendo otro. Entonces esta plantilla pues ayudan para eso en la segunda etapa. Bien, ya entrando en contexto, el concepto del troubleshooting, venderlo como una solución de problemas, y que es un proceso donde se identifican estos problemas en cuanto al mal funcionamiento que puede presentar un equipo, pero la idea es aplicar medidas correctivas para devolverlo a un funcionamiento óptimo, o por lo menos adecuado dentro de lo que respecta al proyecto. Esto se logra probando los componentes, ya sea de manera individual o colectivamente, con la intención de aislar las fallas que ocurren mientras usa el circuito en cuestión. Uno de los grandes problemas que se presentan es la famosa prueba de continuidad, porque como los cables vienen forrados de plástico, al quebrarse internamente en la manipulación, un poco de falta de expertise, crea esa sensación de que cuando estamos doblando cablecitos o estamos manipulándolos, pueden que se dañen. Entonces la prueba de continuidad es muy importante. También recalcar que estos cables vienen empacados, pasan por temperatura, por ambiente, y a veces están cristalizados y se dañan y nosotros nos damos cuenta. Entonces siempre es bueno probarlo con el ómetro para hacer esa prueba de continuidad, como lo vamos a indicar más adelante. Podemos describir que la técnica de troubleshooting en electrónica realmente son 5 básicamente. Una es inspeccionar físicamente, ya creo que hemos hablado un poquito de esto hoy. Prueba de componentes aislados, si tiene alguna experticia en electrónica, pues puede probar resistencia. No creo que transistores sepan, pero
por lo menos lo que es un resistor, un cable, no hay ningún problema. En cuanto a continuidad, verificar dispositivos de protección, que es un fusible, si estamos trabajando, por ejemplo, con etapas acopladas a relay en la salida que manejan potencia alta para manejar abanico, bombillas grandes, algún motorcito más de mayor robustez, pues podemos usar algún tipo de fusible. Prueba de áreas funcionales ya sería entonces tener un poquito más de conocimiento de electrónica para probar secciones dentro de una tarjeta, pero bueno, este no es el caso, más sin embargo, pues siempre es bueno mencionar. ¿Cuál es la herramienta fundamental, o decimos, verdad, los ojos del electrónico? Es el multímetro. Ahora, existen muchas herramientas que pueden utilizarse cuando se trata de troubleshooting, pero para nosotros en el Arduino es el multímetro. Y el multímetro no es más que un medidor, puede ser análogo o digital. Yo creo que sería pertinente más adelante recomendar que aparezca un voltímetro dentro de los kits. Sí creo que lo va a traer, no estoy muy seguro, pero sí es interesante porque con él nosotros podemos ver lo que no podemos ver con nuestros ojos. Podemos entonces intuirlo con el voltímetro. Es decir, podemos sacar conclusiones en función a cómo se debe comportar un componente, y el voltímetro entonces él nos va a verificar si eso es cierto o no. En este caso, por ejemplo, él se usa para medir magnitudes eléctricas activas, tanto como en corriente como en voltaje, o también pasiva. Cuando yo desconecto el componente, no lo tengo conectado a la corriente, en el caso de lo desconecto la línea de USB o desconecto del jack el valor del voltaje, y aquí vamos a tener entonces una medida en frío, o lo que llamamos pasivo. La idea es que el multímetro mida resistencia, capacitancia y otras cosas. Estas medidas se pueden realizar para corriente alterna o corriente continua, y existen multímetros de dos tipos, análogo y digital. Más conveniente para efectos de mayor facilidad en cuanto a su curva de aprendizaje, cómo utilizar, es el digital, porque el análogo requiere de cierto conocimiento básico de electricidad electrónica para interpretar la medida a escala de fondo, como aparece aquí a blanco, mano derecha, a mano izquierda, perdón, tenemos el análogo, y acá el digital, que nos muestra los números ya prácticamente pues tal cual como lo vemos en dígitos discretos en una pantalla LCD que es de fácil medición, de fácil lectura. Y aquí nuestros amiguitos que nos ayudan a conectar el Arduino con los protoboards, los proyectos, los famosos jumper. Generalmente los jumper o cables son unos puentecitos, que es un elemento realmente de cobre conductivo que permite cerrar cualquier circuito, unirlo para hacer conexiones. Y generalmente los kits de electrónica los traen en cantidad. Hay varias formas. Hay denominado, ¿verdad? Jumper macho que tiene, como en este caso, las dos salientes metálicas para conectar del protoboard a las terminales hembra de nuestro Arduino, o los terminales de entrada-salida, o los terminales de voltaje. Todas estas barritas negras que vemos aquí son los terminales donde van conectados, ¿verdad? También existe macho hembra, donde uno, en vez de tener solamente pues, una saliente de metal, tiene solamente un extremo, y el otro tiene un agujero muy parecido al que está aquí presentado en la pantalla en los terminales del Arduino. Acá vemos entonces esto, macho hembra, y acá vemos entonces los tipos de jumper. Esta función de macho con frecuencia usada en los tableros, haciendo posible la conexión de varios elementos ingresados en dicho tablero, como lo hemos visto en la figura anterior. Y en el macho hembra de igual manera existen jumper debido al fragmento que sobresale, como lo hemos dicho, y su función de macho hembra es con frecuencia usado en tableros de protoboard, haciendo posible la conexión de dos elementos, uno ingresado en dicho tablero y al extremo opuesto en el sensor normalmente. Acá pues una prueba de los jumpers, que es importante antes de usarlo, ya que a veces pueden tener algún deterioro, como lo hemos dicho, ¿verdad? Que evita que sea buen funcionamiento, la temperatura se encuentre cristalizado, y para ello es recomendable emplear el multímetro tester para que se verifique, ¿verdad?, en cuanto a su uso. Y aquí hay un videito pues, que nos ayuda a mirar cómo se utiliza. De ahí surge la primera pregunta: ¿qué aplicaciones podemos ver en el troubleshooting dentro del proyecto
que prepara para la WRO, más que todo pues rastrear dificultades. Hemos visto muchachos en los concursos y en las olimpiadas pues muy preocupados cuando el tema es entonces un cable y de tanto moverse para ir para acá se sueltan, se rompen internamente y pueden echar al traste todo el trabajo de un buen periodo de trabajo, pues, a decir 5 o 6 meses de esfuerzo, y quedan mal a la hora de presentar con los jueces. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre decirle a los maestros, chequeen la continuidad, tal cual como lo dice el video, y van a encontrar una solución básica a problemas que a veces son sencillos y nosotros los complicamos. Alguien me dijo alguna vez que de 10 problemas los seres humanos siempre creamos 9 y realmente es un problema. Eso se llama problema. Nosotros pues los otros 9 los anexamos con nuestros malos procedimientos, y el troubleshooting ayuda a liberarnos de ese tipo de situaciones. Vamos a hablar un poco ya de la alimentación, en este caso del Arduino Nano, que es nuestro protagonista principal. Y la idea es que él tiene pues básicamente un puerto USB donde él toma el voltaje de entrada, que en este caso los 5 voltios, y también tiene terminales de ground, tiene voltaje para meter voltaje de entrada de otra fuente, si queremos utilizar otra fuente, y tenemos aquí el voltaje que nos proporciona cuando lo conectamos ya sea en USB. Entonces, nada, la idea es tener claro que no debo sobrepasar el voltaje de la alimentación si estoy usando un voltaje externo para alimentar, porque generalmente pues se usa en este caso cuando yo quiero conectarlo a una batería de 9 voltios, por ejemplo, y dejar el proyecto andando en una cajita. No tengo que tener ahí la USB conectada, sino que la puedo utilizar ese terminal. Y aquí pues un video que habla sobre la alimentación del Arduino Nano. Por acá los métodos de alimentación del Arduino también. Tenemos varios métodos del Arduino 1 para que podamos verlo. Y acá el método de alimentación del Arduino Nano, la otra forma de alimentarlo externamente, ahí tal cual como le estoy explicando. Y vemos que tenemos 4 pilas 1.5, son 6 voltios. Y el regulador de voltaje se encarga de ponerlo en 3.3 y se encarga de bajarlo a 5 voltios. Y así yo puedo transportar y usar este Arduino Nano en cualquier proyecto donde necesite que esté funcionando para automatizar algo o para hacer algo. Hablemos del módulo de alimentación MB102, que es un módulo de alimentación diseñado para protoboard exclusivamente y realmente pues es muy utilizado, ya que son lo más usado para montaje de electrónica, lo cual lo hace también muy empleado para proyectos con Arduino. Este pequeño y compacto módulo es de bajo consumo. Hay que destacar que funciona con tensiones de 6.5 a 12 voltios de tensión, y el módulo dispone de 2 reguladores, de 3 y de 5 voltios. Aquí podemos ver, en este caso, si yo quiero seleccionar que me entregue 3.3 voltios, pues lo yompeo aquí, y si quiero que funcione a 5 voltios, lo yompeo del lado de acá. Así me pueden ver que yo tengo 2 jumpers que nos ayudan a seleccionar el voltaje que yo necesito. Este cabezal adicional veremos que se puede usar para alimentar hacia afuera otro dispositivo. Y acá el puerto de alimentación para el jack, que puede ser de 9 voltios, inclusive hasta 12 voltios. Lo ideal no sobrepasar de ahí, porque podemos quemar los 2 reguladores que tenemos acá. Estos reguladores trabajan generalmente, y es bueno anotarlo, siempre que usted tenga un regulador de voltaje en la entrada, para que funcione bien, por lo menos tiene que haber una diferencia de 2 voltios por arriba de él. Es decir, que aquí tiene que haber por lo menos 7 para que te entregue 5, o 5 para que te entregue 3.3. La idea no es bajar de ahí, porque si baja de ahí, cuando trabaje más adelante lo vamos a ver con la entrada analógica, van a tener problemas para trabajar lo que es la conversión de esos voltajes, y eso puede traer pues, valores que son inestables, ¿no? Y acá pues el clásico puerto USB. Aquí está pues lo que les decía, en los cabezales adicionales usted la puede utilizar para alimentar al otro lugar, como les decía yo. Y acá un videito para que también puedan corrérselo a los compañeros. Y como pueden ver, el jack aquí, la tensión de entrada de 6.5 a 12 voltios. Generalmente pues me gusta ponerle 7, no 6.5, pero sí trabaja, pero va a traer un poquito forzado. Importante que el regulador lineal trabaja con 5 voltios y te saca 700 miliamperios. Si hay alguien con una pregunta, al final podemos responderla, si está dentro de nuestra capacidad. Y aquí está el puerto USB que entrega 5 voltios, y este es el interruptor de encendido apagado.
Por acá, ¿cuándo utilizamos una fuente externa? ¿Cuándo es conveniente? Bueno, cuando las cargas exigen más de una corriente que pueda suscitar fallas en exigirle al Arduino más corriente de la que puede entregar. En algunos casos, nosotros conectamos bombas, por ejemplo, de 12 voltios para traer agua como tipo pecera, ¿no? Y que la podemos utilizar en proyectos creativos, servomotores como este que vemos también que jalan un poquito de corriente. Es más conveniente utilizar, ¿verdad? Voltaje externo, aunque pueden funcionar bien, pero la bobina trabaja mejor con un voltaje que lo pueda excitar y puede hacer que ella produzca su campo magnético de manera adecuada y así no se fuerza también al embobinado de los motores. Eso es el concepto y bueno, algo muy importante, esta lámina son los límites de alimentación del Arduino Uno y el Nano. Como hemos hablado, pues usted tiene que alimentar un Arduino, ya sea por puerto USB o por un jack de alimentación, en este caso de 2 milímetros por 5 milímetros, que está presente en el Arduino Uno, o a través de conectores a los pines VIN y ground presentes en los Arduino. Cuando se alimenta el Arduino para el jack, por el jack o por los pines de VIN y ground, se tienen los siguientes límites. Voltaje recomendado, como les decía, de 7 y 12, o más de ahí. De 7 a 12, estos voltajes de entrada pueden ser sostenibles indefinidamente. ¿Qué no es recomendado? Niveles debajo de 7, como yo le acabo de comentar. Puede causar que los niveles de 5 de la placa varíen por el efecto del regulador que les mencioné, y estos fluctúan y caigan en la inestabilidad. Y lecturas análogas inexactas cuando se utilicen analog write en su programación, o sea, entrada analógica. Niveles sostenidos en el tiempo de arriba de 12 voltios. Usar una fuente de 12 todo el tiempo no es bueno, porque si usted se pasa de 12, o sea, lo mantiene de 12, está en alguna medida pues sometiéndolo a un voltaje inadecuado, y eso pues, puede dañar los reguladores internos. Se sobrecalienta por la entrada excesiva de potencia. Pero cuando estamos hablando de periodos cortos, pues no hay ningún problema. Acá vemos pues una comparativa de dónde se quedan ubicados los voltajes de entrada, los reguladores y todo el tema de la alimentación externa, ¿no? Este regulador se encarga aquí en el Arduino de bajarlo a 5 voltios. Si tú inyectas aquí 7, 9 voltios, solemos conectar siempre una pila de cuadradita de 9 voltios ahí. Y bueno, igual pasa aquí en los pines de voltaje interno. Yo creo que en el video anterior lo pueden apreciar mejor. Y ya por último, los límites de salida de Arduino Uno y Nano. Los límites de voltaje en los pines de entrada-salida. Si nosotros necesitamos medir un voltaje en un pin de entrada digital o análogo, hay que asegurarnos de que sea entre 0 y 5 voltios. Esto es muy importante, que ese pin no esté de 8, de 9, sino trata de que esté ubicado. Si está fuera de ese límite, tenemos que usar un divisor de voltaje muy parecido a lo que hicimos con la resistencia pull up y pull down. Ese es un divisor de tensión, que no es más que dividir el voltaje, bajarlo, aprovechando la caída de voltaje que se produce en un resistor cuando le pasa corriente. Esto se reduce a escala de voltaje de lectura analógica digitales dentro del rango permitido. Siempre las lecturas tienen que estar entre 0 y 5 voltios. Y el límite de corriente de salida, lo que le llamamos el fine out, el máximo total de corriente que se puede tomar de un Arduino cuando se alimenta por el USB es 500 miliamperios, porque se lo pide al computador o al dispositivo que esté conectado ahí por USB. Entonces, la placa Arduino tiene un fusible que restablece o que protege a los puertos USB de la computadora, que alimenta contra cortocircuito o corriente o sobrecorriente que se puedan dar desde afuera del Arduino, dentro del Arduino, y que vayan a correr entonces al computador y le dañen los puertos de su computadora. Así que ahí la misma placa Arduino tiene un fusible ¡clac! Que corta cuando hay algún sobrecorriente o sobredemanda de corriente. Por otro lado, el máximo de corriente que se puede tomar de un Arduino cuando está alimentado en forma externa, o sea por el jack o por el pin, es de 1 amperio. Y el Arduino Nano fue de 500 miliamperios, puesto que los reguladores de voltaje manejan esa corriente. El máximo de corriente de salida que puede suministrar ahora hacia afuera, pin de entrada-salida, es de 40 miliamperios. Cada pin de entrada-salida puede entregar 40 miliamperios, pero a su vez, todos trabajando juntos, la suma máxima no debe pasar de 200 miliamperios. Por eso que a veces usamos fuentes externas, ¿verdad? Para que podamos proporcionarle a esa carga que lo requieran ese valor. Y este último punto es uno de los que más suele confundir
puede ser el menos entendido, independientemente del hecho de que el regulador del 1 pueda suministrar 1 amperio, o para el mismo caso los 500 mil amperios del nano, los pines 5 voltios y ground. El total de amperaje combinado de los pines de entrada-salida, incluidos los pines analógicos del microcontrolador Atmega 328, no puede exceder nunca los 200 miliamperios. Cualquiera diría, pero yo puedo utilizarlo combinado. No, yo puedo usarlo por riel en el sentido de que se puede utilizar más corriente en un pin, pero no usarlo todo a la vez. Y eso pues se puede hacer si usted tiene la fuente y el dispositivo libre en los demás pines, para que no se queme el dispositivo. Entonces viene la segunda pregunta generadora: ¿cuál considera la manera correcta de alimentar la placa Arduino para el proyecto que prepara? Él debe de contestar, ya sea que tenga componentes externos, relay o cualquier cosa, con una fuente externa, y tomando en consideración el tema máximo, que sería de no pasar de los 12 voltios. Yo, para cuidarlo, le digo trabajen con 9, y así estamos seguros de que el Arduino no está forzado y que tampoco tiene un valor muy bajo. Generalmente con 7 no se trabaja, pero puede decir que con 7 es lo óptimo para que te entregue bien los 5 voltios. Y acá pues recrearle un poco los componentes que hemos repasado, y aquí ya entonces usamos la plantilla. Cuéntanos un poco sobre el proyecto y usted puede regresar a la plantilla de los ejes temáticos para hacer como una clasificación en grupo, y a esa hora pues ya se puede ver. Vamos a clasificar su proyecto, va a ver todos dónde puede caer este proyecto, en qué tipo de clasificación cae o área, y después las subáreas, y de esa manera pues no va a tener una clase tan fría y se van a orientar. Entonces ya con esto pues se hace un recorder y los hallazgos que se han dado en la clase, y bueno, felicidades, ha cumplido el módulo 5 de Arduino. Esto es con respecto a esta lección. No sé si hay alguna pregunta o alguna opinión para luego entonces dejarle, o básicamente vamos a solamente a mencionarle, antes de que me den su opinión, por aquí hay una lámina que nosotros no podemos dejar de proporcionar, y Elvis ha preparado un video para todos que va a estar colgado, ¿verdad?, en Steam virtual, para que ustedes le recomienden a los docentes, y esta lámina también deben pasársela a los docentes como un plus, como una lección de extensión, y trata sobre el sensor infrarrojo, el LED RGB y el joystick. ¿Por qué? Porque también vienen incluidos en el kit, y si no viene incluido el joystick, que creo que sí viene, pues vendrá para la próxima versión, pero sí es bueno que lo demás sí está, y es bueno pues que ustedes le den esa lámina completa para que ellos puedan estudiar. Está bastante interesante, y bueno, solo que se simula lo que se puede simular dentro del Tinkercad, pero fuera del Tinkercad sí van a tener los códigos que les pueden ayudar con los videos a trabajar con ellos, grado de caso quieran utilizarlo en su proyecto. Bien, ahora sí me gustaría escuchar su opinión, si hay alguna pregunta de qué hacer con lo que vamos a ver el día viernes, o alguna otra situación. ¿Algún voluntario? El profesor Alexis está preguntando algo sobre el link del contenido. ¿Qué link? No sé a qué se refería, si el contenido de esto que estamos viendo. Lo vamos a revisar para pulir detallitos de finales y lo compartimos. Sí, de eso mismo, Alexis. Sí, ya te ha contestado ahí. Entonces, señores, la idea es que tengamos una pequeña fiesta de lo que los docentes pues han estado trabajando con sus proyectos, y que puedan hacer como una preclasificación de en qué área temática cae cada uno de ellos. ¿Alguien tiene alguna opinión? O vamos preguntando. Freddy, ¿está por acá? ¿No está Freddy? ¿No está? Profesor Freddy. Hola, profe, ¿qué tal? Disculpe, es que estoy cocinando ahorita. Pero sí, quedó todo claro. ¿Qué quedó claro, profesor Freddy? Nada, explicar cómo deberían atacar si se consigue un problema. Sobre todo lo de, bueno, también lo de la señal
de los miliamperios y eso. Realmente luego le echo un ojito porque no soy muy complicado realmente. Así que la clase es bastante corta, me di cuenta. ¿Usted tuvo la oportunidad de escuchar todo lo que estoy hablando, Freddy? Sí, profe, justo estoy bajando, realmente estaba acostado viendo la presentación, pero tengo que cocinar. Ok, gracias, Freddy. Análisis. Pedro. Dígame, profe. ¿Me pudiera usted dar una impresión de lo que debemos hacer para el día viernes, según lo que hemos conversado? Profe, recuerda que estoy en el aula de nivelación, pero respecto al proyecto, pues bien, yo estoy visitando los temas. Con lo que hablé, usted está en el aula de nivelación, pero con lo que hablé hoy, ¿no? Con los del... Con lo que lo del contenido. Con lo que acabo de explicar, todo lo que acabo de explicarse. Bueno, gracias. Con respecto a lo que vimos con los multímetros al principio, pues ser amigable con respecto a lo que es el multímetro digital, ya que el analógico tiene que tener cierto tipo de conocimiento para poder aplicarlo. Vimos también lo que son las distintas herramientas que podemos utilizar para la alimentación del Arduino. Ajá. Bueno, ahí... Y con respecto a los proyectos, ¿qué indicaciones le entregué que pueden utilizar para hacer la puesta en común de los avances del proyecto? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué metodología le estoy recomendando? Pues ahí sí quedo un poco confundido, porque como le digo, ya me centro más en el aula de nivelación. Realmente no logro conectar pues, entre... Usted está nivelando, ¿verdad? Claro, como le digo. Está nivelando. O sea, si está nivelando, tienen que terminar en un proyecto, ¿no? Correcto. Entonces, respecto al proyecto, según lo que nos habíamos... Lo que habíamos visto en un principio era que cada uno realizara un proyecto que estuviese relacionado con lo que es el canal de Panamá. Por lo menos cada uno tuvo una visión interesante respecto a la parte... Sí, pero lo que le recomendé hoy, ¿qué precisamente, puntualmente, qué le recomendé hoy? Con respecto a eso, acabo de recomendarlo. Ok, gracias. No logro recordar respecto al... Sí sé que nombró respecto al proyecto, pero no logro recordarlo en este momento. Okay. Como le digo, no. Es importante que no nos retiremos sin aprender eso, Pedro, porque de eso se trata esta sesión. Así que le voy a agradecer que nos preste atención, porque es importante para todos. Igual Freddy. Voy acá, Rafael, ¿está por acá? Sí, estoy comiendo. Hola, profe. Sí, ¿Cómo está, profesor? Ya, disculpa que me agarró con en la boca. ¿Cómo está, profesor? Todo bien, gracias a Dios. Profe, puntualmente la verdad quiero preguntarle qué hacer con los proyectos el día viernes, según las recomendaciones que le acabo de dar. ¿Qué hacer con los proyectos? Sí, ¿qué hacer con el tema de los proyectos, los profesores, en la última sesión de esta lección 5? La que había dado, se debe evaluar qué categoría cae, en qué técnica, ¿No le escucho? qué tipo. Ya, tengo problemas de conexión. Ajá, dígame. Sí. Se debe evaluar en qué temática se encuentra, qué solución robótica da, en el sentido con sensor, que utilizan actuadores, los diferentes sensores que utilicen, qué tipo, si es pasivo o activo. No, yo no hablé de eso. Vamos a tener que poner un poquito más de atención. Gracias, Rafael. Por acá, Carlos. Buenas noches. ¿Me pudiera hacer un
resumen de todo lo que hablé en esta noche, por favor, Carlos, más o menos. Sí, bueno, al principio estábamos hablando sobre los problemas que ellos pueden encontrar. A mí me parece que es bastante adecuado y creo que es un reto para las personas que están desarrollando los contenidos, porque siempre va a haber algo importante que pensamos que tiene que ir y que no lo hemos tratado. Pero creo que esta clase es bastante importante porque complementa lo que se ha venido trabajando. Entonces, sobre los problemas que ellos pueden encontrar cuando ellos cuando están trabajando con los circuitos de manera práctica, porque ellos no lo han hecho hasta ahora y muchos están empezando. Entonces yo creo que sí es bastante adecuada la clase porque pues ellos tienen esa oportunidad de poder verificar y cosas que de repente ellos no van a entender por qué no está funcionando si ellos están aplicando lo mismo, tienen el mismo código, y bueno, y ahí está un problema que tiene que ver con cuestiones prácticas, que los cables que no están funcionando, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es un tema bastante adecuado. Y toda la ayuda que les podamos dar, me dice que también hay una clase extra que nos van a proporcionar, que se les va a dar como un extra, ¿no? No sé si estará lista para el viernes o será... Sí, está lista. Todo está listo. Ah, ok. Entonces está ahí y está la extra que se les va a enviar. Con respecto a los proyectos, ¿cómo lo deben abordar? Ok. Me parece bien la mecánica que está proponiendo, que es donde cada quien pues va a hablar de sus proyectos, o sea, vamos a incitar a que cada quien hable de su proyecto y tratarlo de clasificar en esta clasificación general y las subcategorías que hemos trabajado que nos han mostrado pues en las últimas láminas, tanto que se ha mostrado en las dos últimas clases, porque incluso en la clase de hoy se volvió a hablar acerca de eso. Entonces creo que me parece que es una buena forma, porque cuando eso se ha dado, cuando nosotros hemos trabajado, hay unos que tienen más experiencia, sobre todo en electrónica. Claro. Y pues ellos están más dispuestos también a colaborar, ¿no? Y de repente marcar, porque muchos, por ejemplo, estaban trabajando con respecto a la parte de sostenibilidad y limpieza de playas y eso, entonces siempre había ese problema de cómo lo conectamos con el tema, porque era algo que les planteamos tanto mi compañera como yo, de que, o sea, tienes que conectarlo necesariamente con el tema, porque es como cuando vas a presentar en una feria o algo así y la feria tiene un marco de una temática, pues tú tienes que hacer esa conexión. Entonces, hacerlo de esta manera que usted lo está proponiendo, pues permite que otros también aconsejen, y realmente esa clase fue interesante porque los otros compañeros pues complementaban la idea de la persona que estaba hablando y fue interesante. Por ejemplo, lo que estaba planteando una de ellas era sobre las afluentes. Ella realmente estaba hablando sobre los ríos, que los niños le habían propuesto que viviera un robot que sirviera como de vigía, es lo que yo entiendo, claro, y que esté pendiente de la limpieza de los ríos. Excelente. Entonces, bueno, ¿cómo conecta? Era la pregunta. ¿Cómo conecto yo esto con el tema? Y uno de los profesores le dijo, mire, pero las afluentes son importantes de los ríos porque son las que nos permiten tener agua para poder trabajar con el canal. Y ahí estaba la conexión y fue interesante esa clase. Bien. Por eso, el discutir y el poder plantear y el poder que otras personas, que era también lo que les decían, si ustedes no nos plantean su problema, su proyecto, pues no podemos, ni las otras personas nos podemos ayudar. Entonces la idea era como montar ese ambiente donde unos y otros se podían ayudar y podían dar como una opinión. Entonces eso fue interesante. Muchas gracias Carlos, muchas gracias por su aporte siempre valioso y respetuoso, sobre todo en la puesta de atención. Miren, nosotros vamos a hacer una plantilla. Elvis está por aquí, ¿verdad? Y Ángel. Sí, aquí estoy. Ajá. Aquí estamos. Vamos a entregar a Astrid una plantilla sencillita con los dos ejes temáticos tipo checklist y vamos a poner las categorías y como categoría los dos ejes temáticos sobre el agua, conectividad sobre el agua y conectividad sobre una columna, ¿no? Sobre el agua y sobre tecnología de la información. La información. Ajá, entonces en esta plantilla número 3 que tenemos nosotros ahí, vamos a crear eso como especie de, para todos los docentes. No sé si se la van a pasar, Astrid, se puede pasar en un formulario vamos a hacer un formulario para que los docentes de alguna manera puedan clasificar con dos instructores en ese marco
de dónde está ubicado más o menos dentro de qué subeje temático de lo que tenemos mencionado ahí y de lo que los profesores han hablado, con el caso pues, de Carlos y los compañeros que también han hablado con los docentes, y podamos nosotros esta noche, el viernes, tener un checklist donde todos los participantes optan por opinar, la gran mayoría, dónde se clasifica el proyecto del compañero, para hacer ese match, hacer ese vínculo que viene haciendo. No sé, Astrid, ¿quiere decir algo? Ajá, pregunto, profe, este checklist es para que cada quien refleje dónde está, en qué categoría y en qué temática está su propio proyecto. No, yo como instructor, supongamos, yo soy el docente Ángel Monasterio y tengo mis 6 estudiantes o 10 estudiantes, 10 profesores, y entonces vamos a preguntarle a la maestra Anita, y la maestra Anita, mi proyecto dice esto, y yo estoy trabajando en esto y esto, entonces entre todos vamos a tener la plantilla en pantalla, yo como maestro Ángel, como instructor Ángel de Fundestin, y ahí vamos en todo a como hacer un juicio y nos vamos retroalimentando. ¿Dónde creen ustedes que cabe? No está en la temática. Ok, comprendo, profe, ya comprendo la idea. O sea, como para terminar de orientar que esos proyectos estén enmarcados de verdad, sí, y que la temática de la Olimpiada. Y todos participan en el grupo. O sea, al todos participar en el grupo, se realimentan. Porque todos van a tener que pensar, pero eso sí, siempre teniendo mis 3 plantillitas de cuáles son los ejes temáticos y hacer lo que Carlos hizo. Carlos le dijo, a ver, pero conéctelo. Entonces todos vamos a tratar de conectar, y si todos en el grupo, mis estudiantes, están tratando de conectar 10 veces, porque hay 10 propuestas, hay 10 posibilidades de que pueda cambiar su forma de pensar y terminar de ajustar su proyecto. Porque cuando cada uno va contando lo que hace, el otro va creando, teniendo ideas inspiradoras de otro, y tenemos una clase que no va a querer terminar, porque todo el mundo quiere que otro le diga también cómo puede ayudarse, y esto se llama puesta en común. Y hacemos lo que se llama una auditoría de proyectos rumbo a la Olimpiada 2023, WRO 2023. Entonces ese va a ser el título de esa plantilla. Por favor, le agradezco que me la pasen para yo revisarla antes de entregarla, para que los instructores la tengan, la ponen en pantalla y simplemente él le pone clic en público. Él le pone clic en público donde la mayoría del grupo cree que ahí se clasifica. Obvio que él tiene la última palabra como juez de eso. Y esa forma, te doy 2 minutos para que cuentes tu proyecto o el proyecto de tus estudiantes, y entre todos votamos. No sé si me doy a entender, compañeros. Sí. Bueno, la única compañera que me contestó fue Astrid. No sé si los demás están claros, porque cuando... Sí, yo entendí. También entendí. Alguien puede poner el dedito y me dice si entendió. Rafael, Pedro, está cocinando Rafaelito, Rafael está cocinando, bueno, Ángel va por ahí, Pedro, ya estamos bien, Alexi también levantó la mano, qué bueno, Freddy, Carlos, por supuesto, y Ángel, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, esa es el contar nuestra experiencia exitosa, y grabemos este momento y consolidamos en cada grupo una visión. Entonces, eso ustedes se lo van a entregar a la licenciada Astrid, y Astrid entonces pues haremos un pequeño inventario, Astrid, con Elvis y con Ángel de cómo anda la temática, para entregar un informe al Project Manager y a la fundación de más o menos cómo anda esto, para cuando llegue la Olimpiada quizás no sean muy precisos los números, pero ya tenemos, por ejemplo, una evidencia de que algo va a llegar en diferentes temáticas, y esto va a servir para Escuela de Huese, Astrid. Porque en la Escuela de Huese yo le decía a Marvin, al ingeniero Marvin y también a Alexander, conversé con Marvin por audio y con Alexander directamente esta tarde, le decía, presten el ojo a estas 3 plantillas, porque si los profesores han hecho un esfuerzo, nuestros instructores han hecho un esfuerzo, mis compañeros instructores han hecho un esfuerzo en tratar de ir reenrumbando a los docentes por esta vía, por eso preguntaba hace un rato. Entonces, flaco favor nos hace concentrarnos en las reglas per se, y cuando llegamos a futuros innovadores,
los proyectos que vayan saliendo, pueda hacer que una persona, un instructor que es ajeno a Funda Steam, supongamos, pueda que un juez de repente, cuando vaya a evaluar y no conozca el perfil de lo que nosotros hemos estado forjando en este diplomado, en esta parte y en todo el diplomado que aterriza aquí, básicamente se pierda y evalúe otra cosa. Pero cuando él ve y no comprende, inclusive si el juez no logra contactar lo que nosotros hemos desarrollado aquí, y digo nosotros, todos nosotros, en estos dos ejes temáticos, entonces en vano es todo lo que hemos hecho, porque nosotros no nos hemos salido del marco. Hemos trabajado con los ODS y hemos trabajado con los que nos han pedido. Lo único que hemos hecho, vincularlo a la realidad del Canal de Panamá. Entonces, eso los jueces lo tienen que saber. Hasta y no sé si estoy perdido, ¿no? No. Entonces, eso es lo que estoy pidiendo, y eso entregárselo, pues, como informe al señor Marvin, que conversé con él que iba a hacer esto. Porque tenemos que, poco o mucho, cerrar fila y estar tranquilos de que hemos logrado un trabajo en este proceso, que no es el perfecto, ok, perfecto, pero hemos hecho un trabajo a conciencia. La gran mayoría nos hemos esforzado al 100%. Si han salido algunas vicisitudes en el camino, nos han ayudado a crecer. Miremos las cosas positivas y sobre todo miremos hacia arriba, hacia el cielo. Que Dios y la misericordia de Él nos acompañe en que los frutos del esfuerzo prestado, su familia y mi familia, la familia de todos los profesores que han estado asistiendo, se pueda haber cristalizado en un cambio paradigmático en la educación en nuestro país. Esas son mis últimas palabras con respecto a esto, y ha sido para mí un gran honor haber trabajado con ustedes como equipo, un equipo extraordinario. Que Dios me lo bendiga. Freddy, ¿usted iba a decir algo? No. Bueno, o sea, sí iba a decir, pero realmente se me olvidó. Y nada, profe, de verdad, gracias. Okay. El profesor Alexis quería ver el principio de la diapositiva, no sé con qué objetivo, pero no sé sí, si... yo iba a decir lo mismo que el profesor Alexis comentó por mensaje. Profesor Alexis, ¿qué diapositiva? Pero puede hablar, ¿no puede hablar Alexis? Claro, profe. No Cuéntenos. sé por qué no habla. Alexis, no sé qué quiere que veamos. Él levantó la mano, porque yo creo que tiene problemas para escribir. ¿Qué quiere ver? Por el chat. ¿Me escuchó? Sí, Alexis. Ahora sí. Es que no tenía el micrófono, los permisos de Google Meet. Ok. No, llegué como 10 minutos tarde y entonces quería visualizar, o sea, el inicio de la diapositiva, pues por eso pregunté si la iban a compartir, pues. Sí, la van a compartir toda. Como solo como una acotación, pues no quería como comentar algo que quizás ya estaba porque no vi, pues. Pero con referencia a la fuente de alimentación, vi que se usa el modelo que se integra en el ProtoWAR, que es un modelo muy útil, pero existen otras versiones más eficientes que te dan un rango de tensión más alta, como un conversor de CDC de otro modelo, pues. Y no creo que se haya incluido, cosa de que si los van a, como quien dice, utilizar, supongamos que usen cuatro servos, entonces ya ese módulo que hemos planteado allí, que es que se integra en el ProtoWAR, no tendría la capacidad suficiente para alimentarla. Claro. En caso de un modo de CDC que da un mínimo de 3 amperes. Sí, pero Alexis, discúlpame. Lo que pasa es que como estamos haciendo el diplomado en función de la parte básica, que es lo que viene en el módulo Hollywood, estamos tratando de ubicar y aprovechar todo el potencial que podamos en tiempo y también en la curva de aprendizaje que debe empezar por aquí. Una vez que ellos ya montan esto y aprenden a trabajar con estos modelos básicos de requerimiento de voltaje, ya tienen intuido este concepto, ellos pueden entonces, como usted hizo y como yo hice y como hacen todos los electrónicos, ir escalando el conocimiento. Esto es un curso introductorio y clasificado por Marvin como que este es un curso fuerte, al punto que ha quedado muy bien todo lo que hemos hecho todos, pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, con no sobrecargar. Como electrónico nosotros siempre vamos a tender a buscar lo óptimo, eso lo tenemos, pero en la curva de aprendizaje de los maestros, hablarle de 3 amperios de mayor potencia un poquito riesgoso. Entonces, como eso no viene en el módulo, hay que tratar de ubicarnos en el módulo. Sí, correcto. Le hacía referencia por el hecho de que, por el mismo desconocimiento, de que no conozcan
a plenitud los No, principios lo que del hacemos es que escrito. le damos link. Nosotros vamos a arreglar cada una de las presentaciones, que también esa observación nos la hicieron en el último, ¿no? Vamos a dejar link para que haya extensión de aprendizaje. Y en esa extensión, entonces tomamos esas recomendaciones, como la que usted dice, pero ya como extensión, para aquellos que van a querer avanzar un poco más, para que sea complementario, y se le va a dejar una bibliografía en las plantillas, en la parte de abajo, para que todavía vayan más allá de esos videos de extensión o esos links que nosotros le podamos asociar dentro del PPT, para que ellos puedan extender el conocimiento. Entonces es importante que sepamos eso. Todas esas recomendaciones, nosotros todavía esto está para básico. Nosotros lo vamos a hacer en la plantilla con link. Pero ¿Me permite dar la idea? Bueno, es que ya estamos sobre el tiempo y comprendemos pues que lo que usted nos está tratando de decir es importante, pero tenemos